Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos extractos bastante llamativos que describen un escenario que su autor llama la caída inminente de Maduro en Venezuela. El material que vamos a ver hoy es, muy directo. Dice que hay señales claras de una intervención seria ya en marcha y que todo esto viene de un despliegue militar estadounidense bastante grande en la zona. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco los puntos clave de este texto, entender qué afirma exactamente y cómo describe la cadena de eventos. Vamos a examinarlo bien, porque el punto de partida ya es fuerte. Una concentración militar importante muy cerca de Venezuela. ¿Qué detalles da la fuente sobre esto? Efectivamente, el texto arranca con eso, con el despliegue militar de Estados Unidos. Lo sitúa al sur del Mar Caribe, cerca de Curazao. Y da una cifra, 6.700 militares. Pero no se queda ahí, detalla los componentes. Habla de barcos, submarinos, aunque no dice de qué tipo, aviones P-8 Poseidon. Ah, los de vigilancia marítima, ¿no? Muy avanzados. Esos son. Para guerra antisubmarina y vigilancia de largo alcance. Y también cazas F-22 Raptor. Los F-22, o sea, capacidad de sigilo, superioridad aérea. Exacto. Lo que el texto sugiere con esto es que habría una intención de controlar el espacio aéreo totalmente, si hiciera falta, claro. Entiendo, una fuerza muy completa. Y el texto le añade un matiz legal un poco particular, ¿verdad? Sí, y esto es clave en cómo lo cuenta el autor. Dice que toda esta operación tendría el permiso, digamos, explícito de Edmundo González, al que el texto describe como el presidente electo en el exilio. Vale. Según esta fuente, claro, este permiso sería lo que le da una capa de legalidad internacional. Al menos para los que reconocen a González. Entiendo, o sea, no lo presenta como una agresión sin más, sino como respuesta a una petición. Justo. Una respuesta a alguien que algunos países ven como autoridad legítima frente a Maduro. Así lo enmarca la fuente. Interesante como lo plantea. Y dentro de esa fuerza tan grande, el texto se fija en una unidad muy pequeña, pero muy específica. ¿Qué dice? Exacto. Pone el foco en un grupo muy reducido, 22 marines. Pero ojo, no unos cualquiera. Tienen un entrenamiento súper especializado en operaciones de extracción rápida. Extracción rápida. Sí. Y el texto hace una comparación muy directa, muy gráfica, con la operación contra Bin Laden. Vaya. Sobre objetivos clave de forma rapidísima y precisa si se diera la orden. Como tener un bisturí listo en medio de toda la operación. Precisamente. Lo interesante aquí, o lo que el texto quiere que veamos como interesante, es lo que implica tener una herramienta así justo ahí. Señala siempre, según esta fuente, una posible intención de neutralizar o capturar figuras clave del gobierno venezolano, de forma fulminante, como una opción táctica más dentro del despliegue grande. No es solo fuerza bruta, sino también esa precisión extrema. Eso subraya el texto, sí, la precisión. Y mientras todo esto pasaría fuera, según el texto, ¿cómo describe la situación de Nicolás Maduro? Parece que no es simple, ¿no? Habla de opciones, pero también de presiones. Pues el material pinta un cuadro complicado para Maduro, sí. Por un lado dice que le habrían ofrecido varias salidas. Incluso menciona la posibilidad de una amnistía. Lo típico en estos escenarios, ¿no? Para facilitar una transición. Eso es. Pero, y aquí viene el lío, según el texto, afirma que la capacidad de Maduro para decidir estaría muy comprometida, casi anulada, dice, por la influencia de actores externos muy potentes y que no son estados. Actores no estatales. Eso suena. Complicado. Mucho. El texto da dos nombres explícitamente, el llamado Cártel de los Soles. ¿Qué sería esa red de corrupción y narco dentro del propio gobierno y ejército venezolano, según se dice? Según lo describe el texto, sí. Y también el Cártel de Sinaloa, el mexicano, que es enorme y violento, claro. Vale. ¿Y qué implica eso según la fuente? Pues la implicación que saca la fuente es crucial para su argumento. Que Maduro no tendría libertad real para negociar o aceptar una salida pacífica, aunque quisiera. Estaría atrapado, ¿sabes?, entre la presión internacional, militar y diplomática, por un lado, y los intereses y amenazas de estos grupos criminales, por otro. Grupos que perderían muchísimo con un cambio de régimen. Una pinza total, vamos. Describe una soberanía totalmente comida desde dentro, sí. Entiendo esa perspectiva. Y además de esas presiones que le quitarían opciones,
El texto también cuenta cómo Maduro intentaría manejar la situación de cara a la gente, ¿no? ¿Qué tácticas menciona? Pues el texto señala varios intentos de Maduro por controlar el relato, por mantener una imagen de fuerza o de legitimidad. Menciona, por ejemplo, que citó a un antiguo dictador venezolano, a Marcos Pérez Jiménez. ¿Y eso por qué? Pues la fuente lo interpreta como un recurso, digamos, retórico, para intentar apelar a un cierto nacionalismo, a un sentimiento de resistir ante una agresión de fuera. Ya. Y por otro lado, algo más concreto. Afirma que Maduro prometió liberar presos políticos, pero que era falso. ¿Y cómo ve el texto estas acciones? ¿Qué lectura hace? Las llama directamente tácticas de manipulación, intentos de ganar tiempo, de confundir a la gente o de proyectar un control que, según este análisis, ya no tendría. Claro. Si juntas esto con lo demás que dibuja el autor, la presión de fuera, las limitaciones de dentro, pues parece describir a un líder que tira de discurso y promesas vacías como último recurso. Quizá porque no le quedan otras opciones más sólidas. Podría ser, como alguien que intenta manejar la percepción porque ya no controla los hechos. Esa es la imagen que da el texto. Tiene sentido, desde la lógica del texto. Pero la gran pregunta es si esos intentos funcionan. ¿Qué dice la fuente sobre el apoyo de la gente? Sobre la respuesta a esos llamamientos de Maduro. Aquí es donde se pone interesante, de verdad. Aquí el texto es muy tajante, casi demoledor, diría yo. Afirma que el llamamiento que habría hecho Maduro a la población civil para que cogiera las armas y defendiera al gobierno ha sido un fracaso total. ¿Un fracaso? Rotundo. Describe una imagen muy gráfica. Los centros de reclutamiento militar, vacíos. No dice con poca gente, dice vacíos. Vacíos. Eso es. Una afirmación muy fuerte. Muy fuerte, sí. Pinta un cuadro de apatía total o incluso de rechazo de la gente a meterse en una defensa armada del régimen. Esto sugeriría, claro, siempre siguiendo el argumento de esta fuente, que hay una desconexión enorme entre el discurso oficial de resistir y lo que la gente quiere hacer de verdad, o que simplemente no hay apoyo popular activo para llegar a ese punto. Exacto. Implica que esa base social que podría sostener al gobierno en una situación límite, pues o no existe o no está dispuesta a movilizarse así. Esa falta de apoyo interno que describe es muy llamativa. Pero, ¿y fuera? En el tablero internacional, el texto también toca eso y menciona a un jugador muy grande, China, a Xi Jinping. ¿Qué papel le da a la fuente ahí? Pues el texto señala lo que ve como un cambio de postura muy importante de China, que tradicionalmente ha tenido relaciones económicas y políticas fuertes con Venezuela. Según la fuente, el líder chino Xi Jinping habría decidido quitarle su apoyo explícito a Maduro en esta situación crítica. ¿Quitarle el apoyo? ¿En qué sentido? Más concretamente, dice que se habrían negado a intervenir activamente o a oponerse de forma frontal al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Vaya, eso sí sería un giro importante. ¿Y explica el texto por qué Pekín haría eso? ¿Da alguna razón? Sí, y la justificación que da revela mucho la perspectiva del autor. Afirma que la razón sería que ni China ni tampoco Rusia, que es otro actor importante allí, querrían arriesgarse a un choque directo con Estados Unidos. ¿Para defender qué? Pues para defender lo que la fuente llama, con bastante dureza, un narcoestado. Usa ese término tan fuerte para argumentar que el coste de apoyar a Maduro ahora mismo sería mayor que los beneficios para Pekín y Moscú. Entiendo. Así que la fuente usa esa supuesta decisión de China para reforzar su idea principal. Exactamente. Para subrayar la idea de un aislamiento internacional de Maduro cada vez mayor, casi total. Ya no solo de Occidente, sino también de potencias que hasta ahora se veían como un contrapeso a EU, o al menos como socios de Venezuela. Claro, si hasta China se echa atrás, según esta visión. Pues el margen de maniobra internacional de Maduro sería prácticamente cero. Es una pieza clave en el argumento sobre por qué la caída sería inminente. Con todo este panorama que nos ha ido contando la fuente, la presión militar de fuera con esa capacidad quirúrgica, la supuesta falta de autonomía de Maduro por las presiones internas de los cárteles, el fracaso en movilizar a la gente y este aislamiento internacional con la supuesta retirada del apoyo chino, el texto llega a hablar de planes de fuga muy concretos. Casi parece un guión, ¿no? ¿Qué detalles da sobre eso? Sí, la descripción de los preparativos de fuga es muy detallada, casi de película, como dices. El texto habla de 2 aviones listos para despegar ya. Uno de ellos, según la fuente, estaría cargado con una barbaridad de oro, 4.000 kilos. ¿4.000 kilos de oro? Sí. Y este oro, supuestamente, no sería solo patrimonio personal, sino que sería como una especie de
de pago o regalo para que algún país les acogiera a Maduro y su gente. ¿Y se sabe qué país? El texto especula que podría ser China, lo cual, bueno, conectaría con lo que decíamos antes de su supuesta nueva postura. No te defiendo, pero quizás te doy refugio a cambio de algo. Tendría su lógica dentro del relato. Vale, ¿y el segundo avión? El segundo avión sería distinto, con capacidad para 78 pasajeros. Este sería para la familia de Maduro y su círculo más íntimo. Colaboradores, gente de confianza, los esenciales para una huida rápida. De acuerdo. Pero aquí el texto mete un detalle que considera muy importante. Recalca que Diosdado Cabello, que es otra figura de muchísimo peso en el chavismo, no estaría en la lista de pasajeros de ese avión. Anda, ¿y qué sugiere la fuente con eso? ¿Por qué no estaría Cabello? No lo dice directamente, pero al destacarlo tanto, pues parece insinuar que podría haber fracturas internas, desconfianzas, o que cada uno tendría planes distintos dentro del poder chavista en esas horas finales que describe. Podría ser que Cabello tuviera su propio plan. O que ya no fuera del núcleo duro de Maduro en ese escenario, o que no se fiaran de él para esa salida. ¿Quién sabe? Es un detalle que añade intriga sobre cómo estarían las cosas dentro, en ese supuesto momento de colapso. Todo esto dibuja un cuadro muy completo, sí, desde la perspectiva del autor. Ahora, ¿sugiere el texto que las consecuencias de esta caída inminente se quedarían solo en Venezuela? ¿O ve implicaciones fuera? Mencionaste antes que España salía en el texto. Sí, el autor no se queda en Venezuela, no. Proyecta consecuencias directas fuera y señala específicamente a España. Sugiere que una caída del gobierno de Maduro, tal como la describe, rápida y quizás con filtraciones de información, podría sacar a la luz y confirmar supuestos apoyos financieros, tratos opacos, entre el régimen venezolano y ciertas figuras políticas españoles. Da nombres. Es específico. Sí, el texto es explícito aquí. Menciona directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español. Vaya. Lo vincula a esos supuestos tratos financieros o apoyos políticos que habrían beneficiado al gobierno de Maduro. Según esta fuente, la caída del régimen sería como un catalizador que destaparía estas conexiones. Sería uno de los efectos colaterales internacionales. Entiendo como que saldría información comprometida a la luz. Eso es lo que implica, sí. Vale, es una derivada internacional importante la que plantea. Entonces, para ir cerrando un poco la visión general que nos da este material, hemos visto el despliegue militar, la unidad de élite, la situación tan compleja que atribuye a Maduro, entre salidas, presiones de cárteles, tácticas de comunicación, la afirmación de esa falta total de apoyo popular y el aislamiento internacional, los planes de fuga tan detallados. Todo esto lleva a una conclusión muy clara por parte del autor, ¿no? Totalmente. La conclusión, y en realidad es la idea central que atraviesa todo el texto, es la inminencia. Absoluta. El autor no habla de algo que pueda durar semanas o meses. Usa un lenguaje que sugiere que es cosa de días, o incluso horas. Tan inminente. Sí. Basa esa afirmación tan rotunda en que todos los factores que hemos ido comentando estarían pasando a la vez. Convergen todos. ¿Podríamos resumir esos factores clave que, según la fuente, hacen que el desenlace sea inevitable e inminente? Claro. Serían, principalmente, 1. La presencia de esa fuerza militar estadounidense tan potente y con capacidad de acción rápida, bien posicionada. 2. La erosión total del apoyo interno que describe, tanto de la gente, con los centros de reclutamiento vacíos, como, implícitamente, dentro del propio poder, con las presiones de los cárteles y la ausencia de Cabello en el avión. 3. El aislamiento internacional casi completo, con ese símbolo de la supuesta retirada del apoyo chino. Y 4. Los propios preparativos de fuga. Que el texto interpreta como la señal definitiva de que ellos mismos ya lo ven perdido. Exacto. Que el propio Maduro y su círculo ya ven el colapso como inevitable y están listos para irse. La suma de todo esto es lo que, para el autor, crea esa sensación de que el tiempo se acaba, de horas contadas. Bien, creo que hemos recorrido a fondo los argumentos y el relato de estos extractos sobre lo que el autor llama la caída inminente de Maduro. Hemos visto el despliegue militar en el Caribe, esa unidad de extracción, el retrato de Maduro atrapado, la falta de apoyos, los planes de fuga con oro y listas de pasajeros, y hasta las posibles repercusiones internacionales que menciona para España. Sin duda, el análisis que da este material es muy específico, muy detallado en lo que afirma y presenta una perspectiva, muy definida y muy contundente sobre la situación venezolana en un momento hipotético muy concreto.
Construye todo un caso basándose en una serie de elementos, desde movimientos militares hasta supuestas decisiones políticas y dinámicas internas y externas muy complejas. Y bueno, al margen de si lo que dice el texto es verdad o no, que eso no lo podemos juzgar aquí, el propio análisis sí que plantea una cuestión interesante para darle vueltas, ¿no? Que sale directamente de lo que expone. ¿Cuál sería esa cuestión? Pues viendo cómo el texto mezcla la presión militar de fuera, las maniobras diplomáticas o la falta de ellas, como lo de China, y la influencia tan decisiva que le da a actores que no son estados como los carteles. La pregunta que surge de leer esto es, ¿hasta qué punto los factores externos, sean los clásicos como los militares y la diplomacia, o estos menos convencionales como las redes criminales, llegan a determinar, según esta visión, el rumbo final de la política interna de un país? Claro. El texto sugiere un escenario donde la soberanía, la capacidad de decisión interna, parece casi totalmente anulada por esa red tan compleja de influencias de fuera. Es algo sobre lo que pensar, ¿no? Sobre la naturaleza del poder y la intervención hoy en día, tal y como lo cuenta este material. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.